Jóvenes y señoritas de segundo año de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo tema en gramática y vamos a hacer el análisis de las oraciones simples, pero en este caso vamos a ver la clasificación sintáctica de la oración simple. Antes de poder mencionar las clases de oraciones simples, vamos a analizar 3 viñetas que tenemos en el libro del área, en la página 136 de nuestro libro de Corefo. ¿Está bien? Ustedes tienen ahí esta viñeta. Voy a pedir a Antonella que lea la parte que corresponde a la figura con el chuponcito, ¿ya? Y el de Gaturro, si no me equivoco es Gaturro, vamos a pedir que lea el joven Arturo. ¿Está bien? En voz alta, por favor, les escucho. Qué pena, los pobres peces sufren. Continúa, Antonella. Hay muchas aves. Hubo muchas aves aquí. Las personas dañan este hermoso país, deben detener, o querrán irse a otro lugar del mundo. Cuando cuidamos nuestro medio ambiente, actuamos con justicia ambiental. Muy bien. Como se han dado cuenta, entonces, en esta unidad estamos hablando acerca de la conservación del medio ambiente, ¿no? Las lecturas anteriores estaba hablando de cómo podemos evitar el uso del plástico, ¿cierto? Y ahora estamos hablando cómo cuidar nuestro medio ambiente. En estos globos que sus compañeros acaban de leer, quiero que me digan ustedes cuántas oraciones simples hay. Que observen y me digan, ¿no? ¿Cuántas oraciones simples observan? Uy, qué pena. Una. Ya Arturo dice que eso es una oración simple, ¿ya? ¿Solamente hay una? Hay muchas aves. Ya, hay muchas aves, serían 2. Hubo muchas aves aquí. Serían 3. Deben detenerse. Deben detenerse, 4. Las personas dañan este hermoso país. 5. Los pobres peces. Los 6. Cuando cuidamos nuestro medio ambiente, actuamos con justicia ambiental. No, esa no es simple. Esa no es simple. Eso es una oración Ya se compuesta. acabó entonces. Te falta uno. O querrán irse a otro lugar del mundo. Exacto, o querrán irse a otro lugar del mundo. Entonces, ¿cuántas oraciones simples hay? 7. 7. Por favor, ya pueden responder. Ahí está la pregunta en su libro de área. Respondan, escriban la respuesta, empiecen con letra inicial mayúscula. Hay 7 oraciones. ¿Ya? ¿Está bien? Escriban la respuesta. Y vamos a continuar. ¿Ya? Hay 7 oraciones simples. Ahora, lo que sigue en nuestro libro de área es la construcción de sus aprendizajes. Y nos pide que identifiquemos las oraciones unimembres de la historieta. ¿Cómo sé que es una oración unimembre? A ver, dice, identifica las oraciones unimembres. ¿Alguno de ustedes sabe cómo puedo identificar una oración unimembre? Porque no tiene bien sujeto predicado. Muy bien, no puedo dividirlo en sujeto y en predicado. Entonces, de las 7 oraciones que ustedes me han dicho que son simples, ¿cuál de ellas no puedo dividir en sujeto y en predicado? Uy, qué pena. Hay muchas aves. Hubo muchas aves aquí. Muy Y bien. deben detener. Deben detenerse, no, porque es las personas deben detenerse, ahí el sujeto es tácito, entonces sí es sujeto y predicado, pero en la que dice, la primera que acaban de mencionar, utilicen su resaltador, por favor, para que ya puedan hacerlo, resalten. La primera es, uy, qué pena.
¿no? Eso es la primera. La segunda es, hay muchas aves, ¿cierto? Y la tercera es, hubo muchas aves aquí. Entonces, identifica las oraciones unimembres de la historieta, ya las acabamos de identificar. Resalten ustedes también en su libro de área, como yo lo estoy haciendo. Ahora hay una pregunta acá. Explica oralmente qué tipo de oración es la subrayada. Y ahora viene la pregunta, ¿será copulativa o no copulativa? Te está preguntando. Es no copulativa. No copulativa. ¿Por qué, Arturo? A ver, cuéntame, ¿por qué me dices? Porque no tiene verbo copulativo. Muy bien, es una oración no copulativa. Excelente, Arturo. ¿Por qué es no copulativa? Y esta es la respuesta. Escriban, pues, ¿no? Es no copulativa. La respuesta es no copulativa. Ahora, ¿por qué es no copulativa esta oración? Arturo me dice, porque el verbo no es copulativo, pues precisamente. Por eso es no copulativa, porque el verbo no es copulativo. ¿Ya? Ahí está, yo la resalté, ustedes también por favor pueden hacerlo, o en esta oportunidad creo que voy a hacer lo siguiente, voy a resaltar el verbo nada más, ¿ya? Disculpe una pregunta, en la forma, ¿cómo se dice, Miss, para saber si es objeto directo y eso? Tu análisis, las personas vienen a ser el sujeto, ¿verdad? A ver, otra vez repíteme tu pregunta, Arturo, por favor. Para su análisis de esta oración, Ajá. las personas sería el sujeto nada más. Claro. Y Daña en este hermoso país, Daña sería el núcleo del predicado. Ajá. ¿Y este qué sería? Este hermoso país, dice ahí, este hermoso país. Y yo puedo hacer la pregunta ahí, ¿qué dañan las personas? Este hermoso país. Entonces, esa es la respuesta. Objeto directo. Exacto, es un objeto directo Persona. porque me está respondiendo a la pregunta, ¿no? Cuando responde a la pregunta qué o a la pregunta quién, es un objeto directo. ¿Está bien hasta ahí? Ya respondieron estas dos preguntas en el libro, ¿cierto? ¿Qué será copulativo o no copulativa? La respuesta es una oración no copulativa. ¿Por qué? Una coma ponemos. Porque tiene un verbo no copulativo. Ahora sí, vamos a clasificar ahora sí las oraciones ya sintácticas. En primer lugar, vamos a saber que existen dos tipos de oraciones. Ya pueden dividirse en dos. Las oraciones unimembres, voy a poner el puntero para que ustedes puedan seguir a lo que estoy hablando. Pueden ser oraciones unimembres y pueden ser oraciones bimembres. ¿Está bien? Ahora, las oraciones bimembres son aquellas que pueden dividirse en sujeto y predicado. Tienen sujeto y predicado. Ahora, el sujeto puede ser tácito o puede ser expreso, eso no importa, pero sí poseen sujeto, las bimembres. Y las unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Eso es. Ahora, vamos a leer aquí. En este caso, nosotros vamos a centrarnos que la clasificación sintáctica de la oración simple se realiza en las oraciones bimembres, específicamente, no en las unimembres. ¿Por qué en las unimembres no? Porque ellas no se pueden dividir en sujeto y predicado. Ahora, las oraciones bimembres tienen dos subclasificaciones, que son copulativas o no copulativas. Y las no copulativas también se subclasifican en transitivas, intransitivas, activas, pasivas, reflexivas, recíprocas, cuasirreflejas e impersonales. Esto es importante que ustedes sepan. El primer paso, a ver, voy a señalar acá. La clasificación sintáctica de las oraciones. Pueden ser dos, unimembres y bimembres. Paola, ¿cuáles son las unimembres? A ver, señorita Paola.
Muy bien. Las que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Y vamos a preguntarle al joven Franco. Franco, ¿cuáles son las oraciones bimembres? Franco, ¿cuáles son las oraciones bimembres? A ver, vamos a responder a Franco. Pueden dividirse en sujeto y predicado. Muy bien, ahora sí en el libro de actividades, entonces, vamos, en la página 149 del libro, vamos a reconocer qué oraciones, aquí nos dice, ¿no? Escribe la clase de oración según el criterio sintáctico. Vamos a ver cuáles de las oraciones son bimembres y cuáles de las oraciones son unimembres. ¿Está bien? A ver, voy a pedir a Antonella, ya leyó, ahora va a leer Paola. Paola va a ser Mafalda y Víctor va a ser el amiguito de Mafalda, ¿ya? A ver, les escucho. Se hace combustible el petróleo nacional, ¿no? Sí, claro. Muy bien, entonces, vamos a ver. Díganme ustedes, ¿qué clase de oración tenemos allí? La primera que es, se hace combustible con petróleo, ¿no? A ver, ¿esa oración será unimembre o bimembre? Es unimembre. Es unimembre porque no puedo separarle en sujeto y predicado. Entonces es unimembre, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente, entonces. ¿Ya? No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Muy bien, gracias Arturo. Me dicen que tenemos la primera oración, se hace combustible con petróleo. A esta oración yo no la puedo dividir en sujeto y predicado, ¿cierto? Pero hay algo aquí, ¿eh? Hay algo especial aquí. Esta oración posee verbo. Y les voy a decir, esta oración no posee sujeto, ¿cierto? Pero tiene verbo. Por lo tanto, a esta oración yo la llamo oración impersonal. Es hasta la palabra nacional. Voy a resaltar bien. Es una oración impersonal. Pero las dos que siguen, en este caso, la primera es no, es una pregunta, pero es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque tiene sentido completo. Y la otra dice sí, claro, también es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque no la puedo dividir en sujeto y predicado. No poseen verbo, por lo tanto son oraciones unimembres. A la pregunta que nosotros tenemos entonces vamos a responder. Escribe la clase de oración según el criterio sintáctico. La primera entonces es una oración impersonal. Y vamos a escribir ahí. La primera es impersonal. Y hay dos unimembres. Esa es la respuesta que vamos a poner. ¿Está bien? La primera es impersonal. Y hay dos unimembres. ¿Ya? Unimembres. Voy a explicarles en un momento cuáles son las oraciones impersonales. Ojo, que hay un momento, hace un momento en el PPT, y yo les expliqué que las impersonales es una subclasificación de las no copulativas y las no copulativas están dentro de las bimembres. ¿Está bien, chicos? Hasta ahí entonces. Eso es el ejercicio que nos propone el libro para reconocer las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. Bimembres o unimembres, la que encontremos. Ahora vamos a explicar, ahora sí les voy a explicar cuáles son las oraciones copulativas y las oraciones no copulativas. ¿Está bien? Voy a explicarles un momento. Muy bien. Vamos entonces a explicar
¿Ya? Las oraciones, en este caso, se pueden clasificar en copulativas, las bimembres, ¿cierto? Las bimembres se pueden clasificar en copulativas y en no copulativas. Ahora, quiero que observen ahí en cuanto a las copulativas. Las copulativas presentan verbo copulativo y vamos a recordar, los verbos copulativos por excelencia son ser, estar y parecer. Repito, ya esto es clave, ¿ah? Las oraciones copulativas presentan un verbo copulativo y los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Vamos a ver el primer ejemplo entonces. Ellos son desinteresados. Ahora, ellos es el sujeto, son desinteresados el predicado. Son es el verbo copulativo, mira, porque es una derivación de ser. Son es un verbo copulativo. Entonces, cuando el verbo es copulativo, el adjetivo que está a su costado automáticamente se convierte en un atributo, ¿cierto? Ahora puedo decir entonces que esta oración es copulativa. Segunda oración, los alumnos están asombrados. El sujeto es los alumnos, el predicado están asombrados. El núcleo del predicado en este caso es están, que es una conjugación del verbo estar. Por lo tanto, el verbo es copulativo. Puedo decir, si el verbo es copulativo, esta oración es copulativa. La oración también va a ser copulativa. Y no se olviden que siempre al costado, si de un verbo copulativo le acompaña un adjetivo, ese adjetivo toma el nombre de atributo. ¿Está bien? Vamos a avanzar. Ahora, recordemos que estos verbos copulativos señalan cualidades del sujeto, ¿ya? Y enseguida nos pasamos a las oraciones no copulativas. ¿Cómo yo identifico que una oración es no copulativa? Porque tiene un verbo no copulativo. Todos los verbos, a excepción de los tres anteriores, que eran ser, estar y parecer, son no copulativos. Repito, todos los verbos, a excepción de ser, estar y parecer, son verbos no copulativos. ¿Sí? Vamos a leer el ejemplo. El ejemplo dice, los buenos amigos compraron un lote de medicamentos para los niños más necesitados. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto es los buenos amigos. El predicado, compraron un lote de medicamentos para los más necesitados. ¿Cuál es el núcleo del predicado? En este caso es compraron. Ah, me doy cuenta entonces que este verbo es no copulativo. Y si el verbo es no copulativo, la clase de oración también va a ser no copulativa. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Se comprendió? Asientan la cabeza. Solo Víctor le veo que asiente la cabeza. Si no hablan, por lo menos asientan la cabeza para yo saber que están participando, me están atendiendo. ¿Ya? A ver, vamos ahora. Ahora, las oraciones no copulativas se subclasifican y pueden ser, en primer lugar, transitivas. Y las oraciones transitivas van a ser aquellas que obligatoriamente, ¿ya? Obligatoriamente presentan objeto directo. Si tú encuentras una oración no copulativa que presenta objeto directo acompañándole, automáticamente vas a saber que es una transitiva. Vamos a ver el ejemplo aquí. Por favor, quiero que presten atención. Dice, sumemos capacidades por el derecho, ya, sumemos capacidades por el derecho a una educación inclusiva. Dice sumemos, está hablando en primera persona del plural, el sujeto es tácito, nosotros sumemos capacidades para el derecho de una educación inclusiva.
Entonces, el núcleo del predicado es sumemos. Y ustedes saben que para encontrar el objeto directo hago la pregunta ¿qué? O la pregunta ¿quién? ¿Cierto? Entonces aplico este conocimiento de las clases anteriores, ¿ve? Hago la pregunta al predicado ¿qué sumemos? Y la respuesta es capacidades. Ahora, puede haber otro modificador más del predicado. En este caso hay un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué sumemos causalidades? Por el derecho a una educación inclusiva. Ya, eso está simplemente para acompañar, pero para saber que es transitiva, yo tengo que encontrar un objeto directo. Si una oración no copulativa no posee objeto directo, simplemente no va a ser transitiva. ¿Está bien? Eso es el caso. Repito, si la oración tiene objeto directo, se va a llamar transitiva. Vamos al siguiente entonces, con las oraciones intransitivas. Las oraciones intransitivas son lo contrario de las transitivas. Una oración va a ser intransitiva cuando no posee objeto directo. No va a haber objeto directo, pero sí puede haber complementos circunstanciales. Ahí dice, pero permiten otros modificadores. Y cuando habla de otros modificadores, se refiere a complementos circunstanciales. Pero ojo, no va a haber objeto directo. Y vamos a leer los ejemplos. Aquí dice, vivamos en una sociedad justa para todos. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Vivamos. Ahora, ¿dónde vivamos? En una sociedad justa para todos. Entonces, esto es complemento circunstancial del lugar. No hay objeto directo. Automáticamente ya sé que es intransitiva. Ahora aquí, la otra oración. Aquella señora trabajará en esa empresa. El núcleo del predicado es trabajará. ¿Dónde? En esa empresa, dice. Pregunto. ¿Esa oración posee objeto directo? No hay. Por lo tanto, es intransitiva. ¿Está bien? Ahora sí, chicos. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente clase se llaman oraciones activas. Ahora, mira, es así este caso. En el caso de la nueva es transitiva con intransitiva. La otra es activa con pasiva. La otra es reflexiva con cuasi refleja. Después viene una recíproca y una impersonal. Así se tienen que aprender. ¿Cuáles son las activas? Miren aquí. Las activas son aquellas oraciones que presentan el verbo en voz activa. Quiere decir que el sujeto realiza la acción. Ahora, voy a leer la oración. Tu compromiso mejorará nuestra calidad de vida. El sujeto, ¿de quién estoy hablando aquí? De tu compromiso. ¿Y cuál es el predicado? Mejorará nuestra calidad de vida. El núcleo del predicado es mejorará. Me doy cuenta que aquí el sujeto, que es tu compromiso, es quien realiza esta acción. Y hay una forma más de identificar la voz activa. Aparte de decir que el sujeto realiza la acción, la voz activa siempre va a estar expresado en un solo verbo conjugado. Miren, aquí hay un solo verbo conjugado. Sin embargo, la voz pasiva es diferente. Las oraciones. ¿Qué clase de oración es? Oración en voz pasiva. Pero ¿cuándo voy a decir que es pasiva? Miren aquí la diferencia en el verbo. Dice, nuestra calidad de vida será mejorada. Miren el verbo aquí, chicos. No está presente en forma simple, con un solo verbo conjugado. Aquí el verbo está en forma compuesta. Miren, hay dos verbos. El primero es una conjugación del verbo ser, que es el verbo auxiliar, y el segundo es un participio. Si ustedes recuerdan clase de verboides, los verboides, el participio termina en ado, ido, to, so y cho, ¿cierto? Entonces, aquí veo que el verbo está en voz pasiva, es un verbo compuesto. Para las oraciones en voz pasiva, el verbo pasivo siempre va a estar formado por una conjugación del verbo ser, puede ser en presente, en pretérito futuro, más un participio, cualquiera de los participios. Y ahora, algo más que dicen de las oraciones en voz pasiva es que el sujeto recibe, ya no realiza la acción, sino recibe. Y hacemos la demostración.
nuestra calidad de vida será mejorada. ¿Ves? El sujeto recibe la acción. Y el tercer secreto para las oraciones en voz pasiva es que el agente, siempre a ese verbo en voz pasiva le va a acompañar un agente, ¿no? Será mejorada. ¿Por quién? Les hago la pregunta. ¿Por quién será mejorada? Por tu compromiso. Yo hay un agente que responde a la pregunta ¿por quién? Activas y pasivas. Ahora pasamos a otro grupo de oraciones. Las oraciones reflexivas y vamos a ver después las cuasi reflejas. ¿Cuáles son las oraciones reflexivas? Miren aquí, hay algo clave. El sujeto realiza y recibe la acción verbal. Pero para eso, delante siempre va a ir uno de estos pronombres. Puede ser me, puede ser te, puede ser se o puede ser nos. Repito, siempre delante del verbo va a ir uno de estos 4 pronombres. Ahora, después de la oración, tú puedes agregar mentalmente, si es en primera persona, a mí misma. Si es en segunda persona, a ti mismo. Y si es en tercera persona, a sí mismo. Voy a hacer el ejemplo. Aquí dice, el joven se viste solo. El joven se viste. Está hablando en tercera persona. Primero reconozco el verbo. Dice, viste. Y delante de ese verbo, ¿qué pronombre está delante? ¿Qué pronombre está? El pronombre se. ¿Ves? La acción recae sobre el mismo sujeto. Mírenme, chicos, mírenme en la cámara. Yo digo, la acción recae sobre el mismo sujeto. El sujeto hace la acción, pero lo realiza en él mismo, en su persona. Por eso, puede ser en primera o segunda persona. Aquí dice, se viste. Ahí no dice, le visten. Se viste, él mismo. La acción recae sobre él. Y el pronombre está delante de. El pronombre está delante. Y puedo completarlo, como dije en tercera persona, a ver, voy a hacerlo mentalmente. El joven se viste solo a sí mismo. Hay coherencia, ¿ve? Cuando yo agrego esa expresión reflexiva a sí mismo, es coherente. Por lo tanto, yo voy a decir que esta oración es reflexiva. Repito, la acción recae sobre el mismo sujeto. Y adelante del verbo siempre va a ir uno de estos 4 pronombres, me, te, se y nos. Y ese pronombre va a funcionar como objeto directo, porque está reemplazando al sujeto. Y yo ya puedo tapar el joven. Simplemente digo, se viste. Ese se está reemplazando al sujeto, el joven. ¿Está bien, chicos? Aquí hay otro ejemplo. Dice, voy a resaltar el pronombre ya, también está con se, el pronombre se, no hay problema. ¿Ya? Y el verbo es bañó. Miren aquí, bañó. Aquel niño se bañó. No dice su mamá la bañó o su tía, su hermano. No, se bañó solo. La acción recae sobre él. Se bañó. ¿Se dan cuenta? A sí mismo. Se bañó a sí mismo. A ver, vamos al siguiente, que son las oraciones recíprocas. No voy a las recíprocas. Voy a ir fíjense en el 7. Voy a ir a las cuasi reflejas. Discúlpenme el orden, pero voy a ir a las cuasi reflejas. Las cuasi reflejas, ¿ya? También van a tener un pronombre delante del verbo. Escuchen. Las oraciones cuasi reflejas también van a tener un pronombre delante del verbo. Puede ser el pronombre se, puede ser el pronombre te, puede ser el pronombre me o puede ser el pronombre no. Pero la diferencia es que los verbos cuasi reflejos pueden expresar 2 cosas. Escúchenme. Pueden expresar movimiento o pueden expresar sentimiento, estado de ánimo. Repito, eso no está en el libro y tampoco está en el PPT. Estoy explicando, aparte de lo que está en el PPT. Las oraciones cuasi reflejas, los verbos van a expresar movimiento o sentimiento o un estado de ánimo. ¿Está bien?
Y también las oraciones cuasi reflejas van a poseer un pronombre adelante, pero ese pronombre ya no va a funcionar ni como objeto directo ni como objeto indirecto. Simplemente es para dar énfasis a la acción. ¿Está bien? Mira, ahora voy a leer el ejemplo. Nos vamos rápidamente a la charla. Ubico el verbo, es vamos. Pregunto, a ver Arturo, el verbo vamos está explicando movimiento o sentimiento. Movimiento. Excelente, ¿ves? Pero aquí adelante hay, miren, adelante se están dando ustedes cuenta que también hay un pronombre. Yo no voy a decir, porque le veo el pronombre adelante, voy a decir que es refleja ya. No, 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 no. Las reflejas recae la acción sobre el mismo sujeto. Pero las cuasi reflejas, el verbo indica un sentimiento, movimiento. Ahora, hay algo más. A la cuasi refleja, yo no le puedo aumentar al final mentalmente a sí mismo, a mí mismo o a ti mismo. Miren qué sucede cuando yo le aumento una incoherencia total, dice. Nos vamos a sí mismo, nos vamos a mí mismo, nos vamos a ti mismo. ¿Ves? No hay coherencia, no puedo aplicar porque la acción no recae sobre el mismo sujeto. ¿Está bien, chicos? Listo, esas son las cuasi reflejas. Ahora sí voy a explicar las recíprocas. En las recíprocas se puede hablar de dos o más sujetos que realizan la acción. Puede ser que mi sujeto tenga dos núcleos del sujeto o simplemente un núcleo del sujeto, pero en plural, como veo esto. Todas las personas, está hablando de muchas personas. Y el verbo dice se ayudan. Ahora, se llama recíproca porque el verbo indica una acción que realizan dos o más personas al mismo tiempo. Por eso dice recíproca. A ver, voy a leer el ejemplo una vez más. Todas las personas se ayudan para construir una idea. Se ayudan. Aquí está la acción, ayuda, pero dice se ayudan. No quiere, ahí no dice Antonella ayuda a Ariana, o Arturo ayuda a Víctor, o Gina ayuda a Franco, no. O Víctor ayuda a sus compañeros, no dice así, sino dice las personas. Habla de un grupo que la acción es realizada al mismo tiempo y todos lo hacen mutuamente. ¿Está bien? ¿Por qué les explico así? Porque las recíprocas también llevan un pronombre adelante. El pronombre puede ser se, puede ser me, puede ser te o puede ser nos. Pero la diferencia va a ser que la acción es realizada por dos o más personas al mismo tiempo. Voy a hacer otro ejemplo. Antonella y Ariana se miran, digo. Se miran. Ah, muy bien. Las dos al mismo tiempo. O puedo decir, a ver, Arturo y Víctor se saludan. Los dos al mismo tiempo se saludan. Ahí puedo decir que es recíproca, porque la acción la realizan al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, en una recíproca siempre va a haber nos y se. Se, exacto, generalmente Arturo. Ajá, porque la acción realizan al mismo tiempo los dos. ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, Franco y Gina se abrazan. Un ejemplo, ¿no? Ambos. Yo no digo Franco abraza a Gina o Gina abraza a Franco. No, se dijo. O puedo decir, ¿ya? Nosotros nos abrazamos. Nos abrazamos, ¿ves? La acción es al mismo tiempo, nos abrazamos, en grupo lo hacemos al mismo tiempo. Esos son las recíprocas. Y voy a explicar la última y la más interesante, que son las impersonales. Las impersonales tienen algo especial, estas oraciones. Solo es un predicado, pero el sujeto no existe. De ningún tipo. Ustedes no me van a decir. Exacto, Arturo. Ni siquiera es tácito. No, por eso es que te digo, porque lleva verbo. Lleva verbo. Por eso es que está incluida dentro de las bimembres, porque lleva verbo y es un predicado. Solamente es un predicado.
Mírenla. Ahora, hay otro secretito aquí. O sea, hay varias clases, pero hay un secreto. Generalmente las oraciones impersonales son expresadas con un verbo, con fenómeno meteorológico, con un fenómeno de la naturaleza. Y miren el ejemplo, dice, llovió mucho. Yo ya sé que estoy hablando de la lluvia, pero yo no voy a decir, la lluvia llovió mucho. Si yo digo la lluvia llovió mucho es incoherente, entonces ya no puedo, no hablo de un sujeto, pero yo ya sé que me estoy refiriendo a la lluvia. Llovió mucho, ¿ves? Eso es un predicado, no me admite la presencia de sujeto. Pero yo ya sé que los fenómenos meteorológicos, cuando están expresados como verbo, entran en la clasificación de oraciones impersonales. Ahora, pero las oraciones impersonales también se expresan con otros verbos, y voy a decirlo, es con el verbo hacer y con el verbo haber. En su forma derivada, ¿no? Por ejemplo, de hacer es hace, pero cuando es del verbo hacer, se refiere a tiempo, pero climatológicamente. Mira qué dice acá, hace mucho calor. Me refiero al clima y no me admite la presencia de sujeto. O sea, aquí estoy hablando del calor, ¿cierto? Pero no está como sujeto, no hay sujeto, simplemente dice hace mucho calor y el núcleo verbal es hace. Cuando se está refiriendo al tiempo, referido al clima, entonces lo voy a tomar como una oración impersonal. Y luego está el verbo haber, cuando no funciona como auxiliar, hemos dicho. Hace unas clases anteriores les indiqué las formas del verbo. Verbo simple, verbo compuesto. Y les he dicho que los verbos compuestos se forman con un auxiliar del verbo haber más un participio, ¿cierto? Así son los verbos compuestos. Pero nos dice que en una oración impersonal, el verbo haber no va a funcionar como auxiliar, no va a estar al lado de un participio, va a estar solito y va a funcionar como verbo principal, como verbo independiente, no es que le está acompañando a alguien, nada. Miren el ejemplo. Hay muchas personas tolerantes. ¿Ves? Estoy hablando de las personas tolerantes, pero aquí no hay sujeto. Aquí no digo, Antonella, hay muchas personas tolerantes. Yo no estoy hablando de Antonella, no digo Arturo, hay muchas personas. Yo no estoy hablando de Arturo acá, ni de Antonella. Simplemente estoy hablando de las personas tolerantes, pero no existe la presencia de sujeto. Y el verbo haber está funcionando como verbo principal e independiente. ¿Está bien, chicos? Ahora, ¿está bien? Puedo llamar impersonal también, ¿ya? A una oración que presenta como núcleo un verboide infinitivo. Como por ejemplo aquí dice, no discriminar, ¿no? No discriminar. Está hablando de la discriminación, pero no hay sujeto. Pero dice no discriminar y reconozco que esto es un verboide infinitivo y no hay la presencia de sujeto, pero esta oración corresponde a una impersonal. Y el tercer verbo que puedo considerar en las impersonales es el verbo ser, pero también como hacer para referirse al tiempo. El verbo ser y el verbo hacer, cuando no están dentro de una oración que tiene sujeto y predicado, van a funcionar como verbos principales y si es referido al tiempo, van a entrar en la clasificación de oraciones impersonales. Aquí dice, ya es hora. El verbo ser, ¿a qué se está refiriendo? A tiempo y no hay la presencia de sujeto. Por lo tanto, esta oración es impersonal. ¿Está bien? Ahora, aquí, miren esta oración, interesante. Aquí se respetan los derechos de todas las personas. Está hablando del respeto a los derechos de las personas. Pero aquí en esta oración no hay sujeto. Miss Katy, aquí no sería los derechos, no sería el sujeto. No, dice, aquí se respetan los derechos de las personas. Aquí el núcleo, o estamos hablando del respeto, pero el respeto está como verbo. ¿Ya? Está como verbo, no está como sujeto, pero ese verbo está acompañado con el pronombre se.
Entonces, ¿cuándo voy a saber que es impersonal? Cuando los verbos con el pronombre se no poseen sujeto. Repito, cuando hay un verbo con el pronombre se, pero ese verbo o esa expresión no posee sujeto, yo la voy a llamar oración impersonal. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido la explicación de la clasificación sintáctica de las oraciones simples. Me da muchísimo gusto que me hayan escuchado y me voy a despedir hasta el siguiente tema, porque ahora vamos a desarrollar nuestro libro de actividades.